Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Que estamos aquí reunidos, ¿verdad?, en la presencia del Señor. A los que nos están viendo también, Dios los bendiga en el amor de Cristo. Donde quiera que estén, que esta palabra hoy les llegue a su corazón, ¿verdad? Y hoy pues me tocó otra vez compartir, ¿verdad?, aquí con la iglesia y para los que nos ven. Para la gloria de Dios, ¿verdad, hermanos? Hoy el tema se va a llamar humildad. Y el subtítulo, el ejemplo de Jesús. ¿Verdad? Vamos a ver sobre la humildad y vamos a ver unos puntos el ejemplo de Jesús que nos dejó para seguir como Él hizo en la humildad que Él vivió, que Él anduvo, ¿verdad? Pero para eso vamos también a tomar base bíblica en Mateo 11, 28 y 29. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. Mateo 11, ¿qué? 28 y 29, por favor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén, gloria a Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, gloria a Dios. Pues allí nos dice, ¿verdad?, que en el versículo que dice que sigamos su ejemplo, que aprendamos de Él, ¿verdad? Que aprendamos de Él cómo Él fue humilde y manso de corazón, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando de que Él fue humilde y pues con eso vamos a abrir aquí el tema, pero antes también quería orar, si me acompañan a orar, hermanos, sí, para darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias Padre Santo por este día, Señor, que tu palabra, Padre Santo, hoy hable, Padre Santo, a tu pueblo y a los que nos ven, Señor, que tu palabra, Señor, hoy edifique, Padre Santo, y que exhorte, Señor, si es necesario, Padre Santo, que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, obrando en este día y obrando sobre mí, Padre Santo, que seas tú, Señor, aquí, Señor, quien pones las palabras, Padre, en mi boca, Padre, para que no sea de hombre, Señor, sino que sea de ti, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y gracias por los hermanos que están dispuestos a escuchar, que vienen con eso de que quieren recibir, Padre Santo, y los que nos ven también, Señor. Donde quiera que estén, Señor, bendícelos y guárdanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, entonces, hermanos, dice que aprendamos de Él, ¿verdad? Que sigamos su ejemplo. Porque la humildad es el camino para crecer y ser como Cristo. Pero si no conocemos lo que es humildad o no sabemos qué es ser humildes, pues entonces no estamos creciendo ni tampoco vamos a ser como Cristo, ¿verdad? De hecho, de pequeños podemos en veces ver que cuando estamos chicos, dice que nos debemos de preparar. Quieren que nos preparemos para el futuro, que debemos prepararnos bien, con buenos estudios, con una buena carrera para conseguir un buen trabajo, ¿verdad? Y no quedarnos atrás. Eso es lo que queremos, que nuestros hijos o los niños se preparen en eso, pero queremos que lo hagan en humildad, ¿verdad? Pero sin embargo, el mundo enseña de otra forma. El mundo enseña nomás a trepar, a no prepararse en humildad, sino que nomás estar por encima sin importar la manera de cómo lleguen a ese lugar, a esa posición, ¿verdad? Entonces dice que el mundo no enseña a ser humilde, ¿verdad? No enseña para crecer, pero Cristo sí nos enseña esa humildad. Por eso Él nos pone su ejemplo para que veamos cómo Él fue y que crezcamos también como Él. La humildad para muchos ya no es un valor. A muchos les gusta hacerse notar y quieren estar por encima, ¿verdad? Es como decir, siempre dicen yo, y primero yo, y luego yo, y siguen en yo, ¿verdad? O otros dicen, para mí, lo que tienen es para mí, y esto es para mí, o esto es mío. Entonces allí la mentalidad de la persona no es de una persona humilde, sino que está nomás como pues siendo un poco egoístas, ¿verdad? Porque dicen, pues es que esto es para mí, y esto es mío, y yo primero, y yo. En otra forma también hay personas que en veces piensan que su forma de ser pues está agradable o está bien, y cuando les dices algo, dicen, ay hermano, es que yo así soy, yo así nací. Y en veces decimos ese yo, tenemos que eliminar ese yo. Tenemos que eliminar eso de que es para mí, porque no es para mí, es para Dios, ¿verdad? Y lo mío es también para Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que eliminar ese yo, ese para mí, y eso de decir que lo mío y lo mío, y nomás querer ver que para uno, ¿verdad? Hay que también ver
hacia las demás personas, ¿verdad? De poder dar. Porque mire, para servir verdaderamente como Cristo se requiere un cambio de pensamiento y un cambio de corazón, que es lo que nos quiere dar a entender el Señor, que cambiemos nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Y mira allí lo que dice en primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 y 4. Primera de Pedro 3. 3, 3, 4. Amén. Vuestro atavío no sea, ¿es ese? Ajá. Nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén, gloria a Dios. Allí nos dice como no piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos, porque la belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. En veces vemos que las personas quieren como sentirse, ¿verdad?, bonitos por fuera, pero si por dentro no tienen un corazón amable o limpio, entonces la misma persona, así se ponga lo que se ponga, o se maquille, o se vista como quiere, pero por dentro está fea. Para Dios, ¿verdad?, es una persona que puede ser fea porque no está haciendo que su belleza resplandezca por dentro, ¿verdad?, nada más por fuera. Y Dios dice que la belleza que Dios la hace valiosa delante de Él es aquella belleza de la persona que lleva en su corazón, que vive tranquila, que vive humilde, que vive bien, ¿verdad? Entonces, esa es de lo que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? También en primera de Pedro, allá adelantito, 5:5, podemos ver también allí que el Señor nos dice... Amén. Dice, igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria a Dios, hermanos. Dice que estemos revestidos de humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes, ¿verdad? Entonces dice que nos revistamos de humildad, para que nosotros nos sujetemos a lo que estamos haciendo. Y aquí un poquito, entrándole más al versículo no nomás se trata de los jóvenes, está hablando de los jóvenes que apenas están conociendo de Cristo, a los que apenas vienen, que tienen poco. Ellos tienen que venir a la iglesia con una humildad, de someterse y sujetarse al pastor de la iglesia, ¿verdad? A querer decir, bueno, yo voy a la iglesia con corazón humilde. Porque si no vienes con humildad, entonces ¿con qué carácter vienes a la iglesia? ¿Con un carácter que vienes a criticar o vienes a poner la mirada en el hombre o vienes o con rencor, con algo que no va a dejar que tú te sometas al pastor? Entonces dice que por eso que los que están apenas empezando en las cosas de Dios se sometan, se revistan ellos de humildad. Nosotros ya los grandes o los ancianos, ya, ¿verdad?, que ya tenemos más tiempo, ya debemos de ser bien humildes, ¿verdad? Así como ahora sí que estemos haciendo como Dios manda, como Dios quiere que vivamos. Pero los que apenas están empezando, antes nosotros nos pertenece el ayudarlos a ellos, a que ellos también permanezcan, ¿verdad?, en ese amor, en ese camino, en esa humildad. Pero a lo mejor hasta pueden ver en usted o en mí el ejemplo y van a agarrar de allí algo, ¿verdad? Para que cuando vengan nuevos se queden, ¿verdad? Se mantengan, porque en veces por eso no se quedan o no vienen con aquella humildad. Pero bueno, por eso también allí habla de que tienen que ellos revestirse de humildad para venir. Si vienen a la iglesia y quieren venir es porque vienen con humildad, ¿verdad? Quieren recibir también la palabra de Dios. Entonces, pues eso es lo que también habla de eso, ¿verdad? Porque el Señor dice que
se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. El siervo de Cristo no espera a que le sirvan, sino que sirve a los demás, en amor, sin esperar nada a cambio. Mire lo que dice Marcos 10, 42 al 45. 10, 42, 45. A ver, hermanito. A ver. 45. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que son tenidos por gobernantes? Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero sea siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, gloria a Dios. Aquí, hermanos, nos está enseñando el Señor y nos está diciendo que Él les enseña a los apóstoles y les dice, miren, los jefes de las naciones gobiernan sobre sus pueblos, que es lo que vemos, ¿verdad? Que los gobiernos, ellos controlan el pueblo. Y dice, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos, como alguien que pueda ser también importante entre el gobierno o entre las cosas, que tenga poder, va a mostrar esa autoridad. Yo mando y yo soy aquí, porque yo soy como la ley, ¿verdad? Entonces dice, pero eso es lo que ellos, en lo que ellos tienen, lo que ellos viven, cómo ellos hacen las cosas, ¿verdad? Y por eso Jesucristo les estaba enseñando, diciéndoles eso. Pero dice, entonces en ellos, pues ¿qué puede ver? ¿Qué se puede ver allí? Se ve la soberbia, egoísmo, envidia, orgullo, altivez, vanagloria, de todo, ¿verdad? Lo que vemos ahora que se está viendo en estos casos, con estas personas que pues su poder o la autoridad se elevan y ya se sienten que ya ellos pueden mandar, que pueden humillar o que pueden despreciar a las personas o a quien esté, ¿verdad? Hay en veces que por eso pastores le cierran la iglesia a los que vienen porque no vienen a la hora que es, o en veces si no les agrada algo porque ellos son los que están allí dirigiendo, les dicen, si no te gusta, ahí está la puerta. ¿Cómo va a decir uno eso a una persona, verdad? Al contrario, sentarse y hablar con esa persona, a ver por qué se siente así, o trabajar con esa persona, ¿verdad? Hasta individualmente o algo, ¿verdad? De decir, pues yo como líder o como pastor voy hasta su casa o algo para ver qué hay allí. Y si hay algo, vamos a reprender y orar y esta persona, pero nada de que, no, pues si no quieres venir, entonces no vengas, ¿verdad? Pero te cierran así. Pero lo que dice Jesucristo, dice, pero esos ellos, ¿verdad? Ese es el gobierno, esas son cosas las personas que se empoderan con su autoridad. Pero dice, pero entre ustedes no debe ser así. Y ese versículo está bien bonito porque dice, entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, ¿verdad? Entonces dice, entre nosotros, esta es la humildad que debemos de tener. Debemos de comportarnos de diferente forma entre nosotros, porque dice, entre ustedes no debe de ser así. Si eso está pasando en otros lados o con otras personas o en otros, ¿verdad? Pues entre nosotros que no sea así. Nosotros debemos de llevar este tipo de humildad, como lo dice en Efesios 4:2. Si podemos ver allí en Efesios 4:2. Amén. Adelante, hermano. Con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén, gloria a Dios. Dice, sean humildes y amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Que eso es lo que debemos de más bien de llevar entre nosotros, ¿verdad?
aquel apoyo, aquel amor, brindémonos el apoyo, busquémonos, ¿verdad? Unos con otros, para que podamos nosotros crecer como iglesia, para que podamos crecer hasta espiritualmente, ¿verdad? Para que podamos nosotros trabajar como debe de ser, como es, de que así entre todos si nos llevamos bien y si nos ponemos de acuerdo, hermanos, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero humildemente, no cosas así como que sean, como pues ahora sí que muchas personas dicen, a lo mejor hasta se ponen a pensar, ¿qué haremos para llenar la iglesia? Ay, pues vamos a hacer estas cosas, y ya hacen cosas ya como que ya no van dentro de ya hacen la iglesia como un mercado, ¿verdad? O sea, ya hacen la iglesia como un tianguis, o quieren hacer cosas como dentro de la iglesia que no van. Pero si usted lo hace humildemente, podemos trabajar con los jóvenes, con los niños, con los nuevos, con quien estemos, con los que estén dispuestos, vamos a trabajar con ellos, pero que sea humildemente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tenemos que tener eso, ser amables y ser pacientes, y que nos brindamos apoyo por amor entre nosotros. También mire lo que dice Filipenses 2:3. Amén. Adelante, hermana. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén, gloria a Dios. Dice que no hagamos nada por orgullo o solo por pelear, porque hay veces que las personas quieren hacer cosas nomás por pelear, nomás para que le cale esto, o la voy a hacer molestar, o lo voy a hacer enojar, por eso no le voy a hacer lo que él quiere, o a hacer aquello que me dice que haga, nomás por pelear. O lo hago pero por orgullo, o no le hablo a aquella persona porque su orgullo, nomás por orgullo no quieren hacer las cosas ya como deben de ser. Entonces ya allí ya se está uno alejando de la humildad, y se está uno llenando pues de cosas, de orgullo, de soberbia, ¿verdad? Que de hecho pues fue lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Sobre la soberbia. Y por eso yo dije, pues ahora voy a comentar algo sobre la humildad, ¿verdad? Entonces, debemos de tener eso, hermanos, mejor, ¿verdad? Dice que no hagamos nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores que ustedes mismos. Así que yo puedo ver a una persona, pero no porque yo lo vea como que él no entiende, no, yo tengo que verlo como que es mejor que yo, ¿verdad? Todos ustedes, yo decir, son mejores que yo, ¿verdad? Y a cualquier persona en el trabajo o en cualquier lugar donde uno esté, también tratar a las personas, tratar a tus hijos mejor que tú. Pero hay muchos que dicen, no, es que a mí me trataron así y yo también tengo que tratar así al hijo o a la hija. Y si yo pude, él también puede. Pues es que ya estás metiéndote en otro pensamiento, que en otra forma de ser. El Señor quiere que nosotros veamos y valoremos a las demás personas, ¿verdad? Con lo que hagan, con lo que hacen. Todos somos importantes para Dios. Entonces, ¿por qué entre nosotros no va a haber eso, verdad? Entonces debemos de ver a los demás como mejores que nosotros mismos. Mire lo que dice Romanos 12:16. Amén. Amén. Adelante, hermana. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. Amén, gloria a Dios. Dice, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sean humildes. O sea que vivamos siempre en armonía, bien, viéndonos bien, y no sean orgullosos, dice, ¿verdad? Esta otra versión. Y mire lo que dice Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre que la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. La humildad es una conducta de tu carácter, es una conducta de lo que tú puedes hacer a través de lo que Dios te pone, ¿verdad?
Entonces dice que la humildad es una conducta y que debemos demostrarlo haciéndolo bien, portándose con humildad. O sea que esa es la conducta que el Señor quiere, que nos revestamos. El revestirnos de humildad también es una palabra que no me la aprendí muy bien, pero es una palabra que es en hebreo y significa eso, que te pongas como un mandil, como otro trapo, otra vestidura encima de la que ya traes puesta, pero que es como para que vean que tú estás dispuesto a servir, ¿verdad? Si vas a un restaurante y ves un mesero, pero él no trae el mandil puesto, pues no vas a saber si es mesero. Pero cuando ya los ves con su mandil es porque ya están ellos dispuestos a servir y a lo que tú les digas. Les hablas y van. Entonces nosotros también debemos de traer eso, ¿verdad? Para revestirnos de esa forma en humildad y que nuestro carácter sea, que se demuestre que estamos dispuestos a servir y a hacer las cosas como Dios manda, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice Santiago 3:13, ¿verdad? Esta es la humildad de la que estamos hablando. De la humildad de la que estamos hablando es esta, de lo que estamos viendo aquí en los versículos que acabamos de ver, que seamos amables entre nosotros, tengamos ese amor. Pero muchos piensan que la humildad es como un decir no tener nada, ¿verdad? O por decir un ejemplo, muchos dicen de alguien, qué humilde es, mira dónde vive. Y eso no es humildad, porque la persona puede vivir en una casita así como pobre, pero no acepta a los demás, no tiene amor por los demás, no quiere compartir, no quiere convivir, se aleja, se aparta y uno dice, pero mira, es que es humilde porque vive en una casita. Eso no es humildad, ¿verdad? Dice al contrario, porque mire lo que dice Proverbios 18:12. Vamos a ver un Proverbios 18:12. Adelante. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Gloria a Dios. Dice, como diciendo que el orgullo acaba en fracaso y la honra comienza con la humildad. Entonces, si el Señor por algo nos tiene viviendo en un hogar o en un lugar no bien, y eso hasta diríamos que bueno, porque si viviéramos en una casa grande con todo lo necesario y todo, ¿sabe qué pasaría? A lo mejor nos hiciéramos orgullosos. Y al final de todo, al final de eso, dice que el orgullo acaba en fracaso. Así es de que a lo mejor al final íbamos a acabar en fracaso, ¿verdad? Más en cambio, los que viven así como Dios los tiene viviendo, o los tiene en una casa o como la tengan, dice que ellos les da la honra, ¿verdad? Les da honra porque tienen humildad, ¿verdad? También mire lo que dice Proverbios 22:4. Amén. Adelante, hermana. Dices, riquezas, honra y vida son las remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ajá. Gloria a Dios. Dice, como humíllate y obedece a Dios y recibirás riquezas, honra y vida. El Señor, si tú obedeces a Él te va a dar honra, te va a dar vida, te va a dar riquezas, porque por medio de Dios es como tenemos lo que hemos tenido, ¿verdad? No es tanto de que yo quiero tener ahorita cosas para presumir o para tener. No, eso viene en el camino, ¿verdad? Porque Dios dice que Él te da riquezas, honra y vida, porque tú eres humilde, porque tú te humillas ante Dios y obedeces también a Dios, ¿verdad? Mire lo que dice Primera de Samuel 2:7. Amén. Adelante, hermana. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Gloria a Dios. Dios nos hace ricos y nos deja pobres, nos humilla y nos exalta. Así que cuando estamos confiados en Dios, Él de repente podemos sí estar
como estemos viviendo, pero estamos obedeciendo a Dios, y Él así puede hacer que tú prosperes, que te hace rico, ¿verdad? O muchos que son ricos ahorita los puede hacer pobres, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque también el Señor nos exalta, ¿verdad? De esa manera. Entonces tenemos que estar dispuestos a lo que Dios haga en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, la humildad no es no poder vestirse o que a alguien le falte lo necesario. Tampoco es ser pobre, tímido, que no habla, que nunca diga nada, ¿verdad? Porque al contrario, debemos de hablar. Porque si no hablamos nosotros, ¿quién va a hablar por nosotros? Las piedras. Dice la palabra, ¿verdad? Que si no hablamos, las piedras hablarán. Y mejor nosotros hay que hablar. Aunque digan, oye, tú hablas mucho, o tú siempre estás hablando de Dios, hablando así. Pues, hermano, es que así Dios quiere que seamos, ¿verdad? Y van a decir, habla mucho, no es humilde. No, al contrario, tú estás hablando porque Dios te está dando que hables para que vean los demás cómo Dios ha trabajado en tu vida, cómo Dios ha hecho en tu vida, y eso es lo que, ¿verdad? Entonces dice, no confundamos los términos de humildad o falta de recursos, ni con falta de personalidad, porque es todo lo contrario. La humildad es tener hasta más carácter, más cosas más bonitas, ¿verdad? En uno, para compartir con los demás. Es eso, ¿verdad? Salmos 1:38, 6. Sí, 138. 130. Sí, 138. No, Salmo 138. 131. Amén. Adelante, hermana. Versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Gloria a Dios. Dios cuida de la gente humilde, hermanos. Y a los orgullosos dice que los mantiene alejados de Él. Los mira de lejos. Entonces nos conviene ser mejor humildes para que el Señor nos cuide de nosotros, ¿verdad? Mire lo que dice el Salmos 1:49, adelantito, 1:49, versículo 4. 149, sí. 149, versículo 4. Amén. Adelante, hermana. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Gloria a Dios. Dice, pues Él se agrada de su pueblo y da la victoria a los humildes. Hermanos, si nosotros somos humildes, Dios nos vamos a ganar las victorias, ¿verdad? Por la humildad que estamos llevando. Dice, porque Él nos da la victoria a los humildes, ¿verdad? Tú eres humilde y tú estás batallando con algo, te va a dar la victoria tarde que temprano. Amén. Pero en veces es más temprano que tarde, ¿verdad? Amén. Porque yo he visto muchas cosas en mi vida que Dios ha hecho y me ha cambiado también mi forma de ser en la humildad. Yo hasta me siento más así, como que digo, ay, mira, pues sí me siento más, soy más humilde, soy más bueno, ¿verdad? Porque Dios pues está allí también, ¿verdad? Unos puntos que vamos a ver sobre la humildad también. La humildad es aceptar, ¿verdad? La humildad es aceptar. Para ser humildes debemos saber aceptar y aceptarnos, aceptar nuestras limitaciones para luchar por superar, pero sin negar que tenemos limitaciones. Debemos aceptar a los demás. Aceptar es aceptarte a ti mismo, como tú eres, como tú vives, como tú puedes tener lo que tienes, ¿verdad? O sea, tenemos limitaciones, pero más no podemos estar diciendo como que, pues yo soy conformista y me conformo con esto porque, no, limitaciones es a lo que tú puedes nada más gastar. Puedes vivir tu vida pensando, diciendo, pues yo gano tanto, entonces voy a gastar esto, ¿verdad? No tratar de ser algo, gastar cosas que no tienes, porque entonces allí ya no estás siendo humilde, ya quieres venirte a ser de otro tipo de persona, ¿verdad? Que vienen otras cosas, la vanagloria, la vanidad, el orgullo, o simplemente para que vean los demás que tienes. Cuando decimos, si hay limitaciones, debemos de aceptar aquello, ¿verdad? Y de ver que debemos de andar humildes, tranquilos con lo que podamos tener y nada más.
¿verdad? No desear tampoco, porque el deseo es vanidad, ¿verdad? Entonces, esa es la humildad, aceptar. También la humildad es obedecer, ¿verdad? Nada más que hoy la gente en el mundo quiere mandar y solo mandar. Debemos aprender a obedecer. Y obedecer es respetar y saber realizar que yo puedo indicar a Dios por amor y no por obligación. O sea que si tú obedeces, vas a saber que cuando Dios te está mandando a hacer algo, es porque también Dios te está mandando, ¿verdad? Y lo estás haciendo en obediencia y no por obligación. No por como para que, pues para que no digan, o voy pues para que ya no me estén diciendo que vaya a la iglesia o así. No, si tú quieres venir, ven. Nadie ¿verdad? Pero que vengas, que salga de ti, ¿verdad? Que salga de la persona, porque así debe de ser el obedecer. La humildad es también sacrificio y amor, ¿verdad? Dice, hoy normalmente lo que nos cuesta lo dejamos a un lado. Las dificultades no tenerlas. Muchos van pasando por la vida con el menor esfuerzo. Hay veces que las personas no hacen ni el mínimo esfuerzo, hermanos, de hacer las cosas porque les está costando, porque sienten que les cuesta, ¿verdad? Y no quieren como invertir en aquello, que tal vez al final les va hasta ir mejor esforzarse, ¿verdad? Pero ellos andan así, no se esfuerzan. Además, dicen, si están los otros, que lo hagan ellos. ¿O para qué voy? ¿Para qué voy a hacer si no sirve? No sirve para nada. Nos cuesta sacrificarnos, pero la humildad es sacrificarse, realizar aquello que nos cuesta y no nos gusta, pero sabemos que con eso hacemos un bien. Humildad tiene que ver con sembrar, aunque eso nos cueste, sabemos que luego vamos a cosechar. Entonces ese es ser humilde, ¿verdad? Ese es tener el corazón humilde. También la humildad es ser como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Él por eso nos da ese ejemplo, nos dice, vengan a mí, aprendan de mí. Y mire lo que dice Filipenses 2, el 7 y el 8. Capítulo 2, versículos 7 y 8. Amén. Adelante, hermana. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gloria a Dios. Dice, él allí cumplió con estos puntos. Él aceptó, él obedeció y él se sacrificó en amor, ¿verdad? Y vamos a verlo cómo lo hizo. Jesús aceptó hacer uno como nosotros y lo hace con todas las consecuencias, siendo el Hijo de Dios. Nace en un pesebre y crece en la sencillez de Nazaret. Él aceptó eso por amor a nosotros. Él obedeció, Jesús obedece y su obediencia amorosa le lleva a la cruz. Obedeció tanto que lo llevó a la cruz esa obediencia. Pero si a muchos les dicen, pues si tú sigues en este camino vas a lo mejor perder la vida. Pero tú estás siendo obediente y estás haciendo lo que a Dios le agrada. Eso no nos debe de preocupar. Antes, al contrario, sabemos que puede pasar eso, ¿verdad? Pero vamos a seguir obedeciendo a Dios, ¿verdad? Entonces también él obedeció, él aceptó, él se sacrificó. ¿Y qué sacrifica? Pues sacrificó su futuro para la misión de salvar al mundo. Jesús sacrificó su lugar como Hijo de Dios por darnos la salvación, hermanos, ¿verdad? Amén, aleluya. Eso es algo como que Gloria muy a Dios. grande, que Él se sacrificó eso. Ahora si a nosotros nos dicen, oye, pues vas a tener que ir allá a un pueblo, a un ranchito o a otro lugar a compartir algo, pero tienes que sacrificar el camino, el cómo llegar allí, muchas cosas, a lo mejor hasta pierdes un día de trabajo, lo que sea, pero te estás sacrificando, ¿verdad? Pero no, ahorita les dicen eso a las personas y no quieren sacrificar nada. No quieren, dicen, no, yo no tengo tiempo, yo no puedo, no quiero, o más bien, entonces ya se les hace como, pues ya demuestran rebeldía, demuestran algo que todavía les falta, entonces que deben de entender que nosotros estamos aquí para servir, para agradar a Dios y ya no estamos ni por nosotros mismos, ¿verdad? Dice, Jesús también amó
y desde la humildad. Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos, tiene ese acto de amor humilde y generoso, porque así coloca ante sus amigos un camino de servicio y amor. Nosotros, por la humildad que tenemos y el amor que tenemos que poner actos entre las personas de cómo ser, ¿verdad? Darles un ejemplo, un buen ejemplo. Él lo hizo con los apóstoles, de que les lavó los pies, diciendo como un acto para que ellos entendieran que el servicio y el amor así debe de ser, ¿verdad? Que nosotros debemos de poner ese ejemplo de cómo servir de verdad y cómo amar de verdad, ¿verdad? Por eso Él nos dice que sigamos su ejemplo, ¿verdad? Mire lo que dice Primera de Pedro 2:21. Adelante, hermana. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén, gloria a Dios. Dice que nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Él quiere que sigamos su ejemplo, ¿verdad? La Biblia, la palabra dice eso. Y dice que sigamos el ejemplo de Jesús. No dice que sigamos el ejemplo de Moisés o el ejemplo de alguno de los apóstoles, ¿verdad? El único que fue así como que se atrevió a decir Pablo, ¿verdad? Que dijo, aprendan de mí. Pero él lo dijo con una certeza porque él estaba bien seguro que él estaba haciendo lo mismo que Jesucristo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos abasamos a las enseñanzas y a lo que dice la palabra de Dios, debemos de obedecer lo que Dios dice, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces aquí dice que sigamos sus pasos de Jesucristo. Él quiere que así debemos de ser. Debemos de ser como Él, debemos de seguir su ejemplo y no el ejemplo de otras cosas, ¿verdad? O no decir de otras cosas que no están dentro de la Biblia, sino que nada más enfocarnos en lo que la palabra dice y lo que la palabra te dice a ti, cómo la palabra te va a limpiar, te va a hacer crecer. Y pues por eso es lo que Jesús quiere a través de su palabra, que veamos que Él quiere que sigamos su ejemplo, ¿verdad? Amén. Dice también, el ejemplo de Jesús es esencial para cada uno de nosotros. Jesús mostró su gran amor y humildad para con nosotros cuando dio su vida. Mire lo que dice Juan 15:13, un poquito atrás en el Evangelio de Juan 15:13. Amén. Adelante, hermana. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Gloria a Dios. El Señor nos mostró el verdadero amor. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de ser. Él dio la vida por nosotros. Nosotros también tenemos que arriesgar, o sea, ponernos a pensar de que si yo también diera la vida por alguien, pero muchos pensamos y decimos, no, pues es que eso sí cuesta, ¿verdad? Pero a Él también le costó, ¿verdad? Y también sufrió, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Entonces, por agradecimiento de lo que Él ha hecho por nosotros, pues deberíamos de estar un poco más sometidos a Él, de estar más en obediencia, de buscar más de Él y pedirle. Y Él va a obrar en sus corazones, hermanos, ¿verdad? Dice también que eso es lo que debemos de tener, de reconocer que dependemos de Dios. No buscar el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de lo sí mismo. O sea que tú valora lo que hagan las personas, que lo que hagan, ¿verdad? Si alguien viene y te da un obsequio, o un hijo te hace un dibujito, o en tu trabajo ves a un trabajador que está haciéndole el esfuerzo más que él sabes que es lo más que puede, darle ese valor, decir, mira, qué buen trabajo, aunque ves que no hizo nada, pero no le vas a decir, eso, no, pues eso qué es, eso no hiciste nada, ¿verdad? No sirves, no, porque ya entonces lo puedes estar hasta dañando a la persona, ¿verdad? Entonces, si nosotros no buscamos ese dominio sobre nuestros semejantes, antes al contrario, debemos de valorar por encima a nuestro prójimo, ¿verdad? Y dice, y eso es carencia de cualquier forma de egoísmo. O sea que en vez de tener egoísmo hay que darles, ¿verdad? Así como un poco de valor, un poco de gratitud también a las personas.
animarlas, ¿verdad? Motivarlas. No ser personas que desanimen, antes al contrario, si usted está haciendo algo para las cosas de Dios, siga adelante, ya que si la persona no busca o no quiere, pues también que no quiten, no desanimen, ¿verdad? Que no quiten ese efecto de nosotros, ¿verdad? Porque hay veces que sí pasa, pero bueno, dice también, Jesús dejó riquezas, gloria y comodidad para estar en la tierra y morir por todos nosotros. Por su humildad, Dios lo exaltó. Dios también a nosotros nos exalta, hermanos, cuando seamos humildes. Si somos humildes, el Señor nos exalta, ¿verdad? Así como lo hizo con Jesucristo. Y Él lo exaltó y lo puso en lo más alto, porque se merece estar en lo más alto, ¿verdad? Entonces, pero también a nosotros nos exalta por obedecer, por ser humildes y por seguir también las enseñanzas que Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Mire lo que dice Juan 13:15. Es casi el mismo, pero es al revés. Amén. 13:15. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Dice que ejemplo nos ha dado, nos dejó, otra vez vuelve a repetir, vuelve a hablar aquí, que el ejemplo Él nos los está dando, nos los ha dejado, ¿verdad? Dice, uno de los principios básicos del ser cristiano es sin duda el de estar dispuesto a dejar de ser yo para que sea Cristo en mí o a través de mí. Es lo que dice Gálatas 2:20, ¿verdad? Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces aquí otra vez resaltó ese yo. Ese yo hay que eliminarlo y ya no ser yo como era antes, sino que ya sea yo, pero como Cristo, ¿verdad? Para que Él sea en mí, yo tengo que entonces estar dispuesto a que el Señor obre en mí, ¿verdad? Dice, es necesario que yo me haga pequeño para que Él crezca. Tiene uno que morir, ¿verdad? Yo tengo que hacer a morir a mí mismo para que Cristo viva en mí, ¿verdad? Pero ¿qué es morir a mí mismo? Vamos a ver unos ejemplos, pero antes vamos a ver lo que dice Mateo 16, 24 y 25. Amén. 16, 24 y 25. Sí. Y él respondió y dijo, Entonces Jesús. 16, 24, 25. Mateo 16, sí, se me cambió la hoja. 16. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Gloria a Dios. Dice que sí, que nos nieguemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y es lo mismo que morir a mí mismo. Hacer morir a mí mismo es también que yo me niegue a mí mismo. Vamos a ver unos ejemplos, hermanos, que yo creo y siento que ya nos ha pasado esto, que ya lo hemos vivido, pero viendo también qué clase de respuesta tenemos o cómo hemos respondido sobre estas circunstancias o sobre estas cosas. Si has tomado tú la decisión, has tomado la correcta forma de hacerlo, de contestar o de comportarte, o lo has hecho de otra forma y no te niegas a ti mismo y sigue siendo tu propia voluntad, o sea, tus sentidos, ¿verdad? Porque no lo estás haciendo como Dios quiere que lo hagas. Allí dice que nos nieguemos a nosotros mismos, que nosotros nos muéramos a nosotros mismos. Y esto es unos ejemplos. Dice, cuando te ignoran, cuando olvidan y a propósito te hacen a un lado, y tú no te atormentas ni te sientes herido con el insulto o la indiferencia, sino que tu corazón está feliz por haber sido considerado digno de sufrir por Cristo. Ese es morir a sí mismo, ¿verdad?
Cuando tú sientes que alguien te ignoró, te olvida, te hace a un lado, ya no quiere, ya no te busca, ya no tiene aquello contigo, pero tú dices, no me voy a enojar, no me voy a molestar, porque estoy sufriendo, pero estoy siendo digno de sufrir por Cristo. Amén, Porque es por aleluya, Cristo gloria que a a Dios. veces pasa eso, que te hacen a un lado, que te olvidan o que simplemente te ignoran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, no, pero es porque estás tú en Cristo. Ahora, si tú lo tomas de esta forma, entonces estás muriendo a ti mismo. Amén. Cuando hablan mal de lo bueno que haces y tus deseos son ignorados, cuando tu consejo es despreciado y tus opiniones ridiculizadas y tú te rehusas a dejar crecer en tu corazón el enojo y aún a defenderte, sino que recibes todo en silencio y con amor. Eso es morir a ti mismo. Cuando pasa esto, hermanos, que las personas en veces también tus deseos o tus consejos te desprecian, ¿verdad? Hablan mal de lo bueno que haces, porque en veces hacemos cosas buenas y todavía hablan mal, ¿verdad? De lo bueno que hacemos. Y uno dice, caray, pues si yo estoy haciendo bien o estoy haciendo lo bueno y ya hablan mal, de decir, no, no es bueno esa persona, ¿no? ¿Verdad? Pero tú, ¿cómo lo tomas? Si tú lo tomas en silencio y con amor, mire, eso es morir a ti mismo. Pero si vas y dices, no, ahorita le voy a ir a decir y le voy a cantar que ¿verdad? Reclamar, que cómo va a decir que, ¿verdad? O cuando alguien, tu opinión, que tú dices algo y nadie no te escuchan, o simplemente como que tus opiniones son ridiculeces, no las quiere escuchar la gente, pues tú no vas allí a hacer más emoción de ¿verdad? De las cosas, sino que simplemente en silencio y con amor, y eso es morir a ti mismo. Dice que cuando aguantas amorosa y pacientemente cualquier desorden, irregularidad, impuntualidad o incomodidad, cuando te enfrentas con la basura, el desatino, la extravagancia y la insensibilidad espiritual y lo soportas como Jesús, eso es morir a ti mismo, ¿verdad? Cuando te contentas con cualquier comida, ofrecimiento, clima, compañía, prenda de vestir, o lo interpretes de esta forma, es la voluntad de Dios. Eso es morir a ti mismo. Cuando estamos en veces que pues te contentas tú, estás alegre con lo que vas a comer, estás alegre con quien esté a tu lado, con quien tú vayas o donde tú estés, siempre vas a estar bien. El clima, la ropa que te pongas, lo que en veces también hay ofrecimiento de que te dan algo y tú te va a dar gusto, te vas a alegrar por eso. Eso es morir a ti mismo, pero también lo estás viendo como que es la voluntad de Dios, ¿verdad? En vez de estarse quejando o decir, no, pues es que no quiero yo esa comida, no me agrada, no me gusta vestirme, no quiero esa ropa, o cualquier cosa que hay que uno se queje de esto, entonces ya allí ya no está uno negándose a sí mismo. Negarse a sí mismo es aguantar todas estas cosas y es que quiere Dios que lo hagamos por amor a Él, ¿verdad? Dice también que cuando en una conversación no te interesa hablar de ti mismo, ni llevar un registro de tus buenas obras, cuando no buscas la adulación. La adulación es como cuando es que alguien como que halague a la otra persona como buscando ganándose su confianza, pero para aprovecharse de la persona, ¿verdad? De decir, ahorita voy a tratar al hermano bien, pero yo ya sé por dónde va, ¿verdad? O sea, va con otras intenciones, de que nomás quiere aprovecharse de ti. Y viene y te dice, hermano, Dios lo bendiga, hermanito, ay, qué gusto verlo y todo. Pero al final hay algo, pero dicen, nosotros no debemos de ser así, ¿verdad? Al contrario, dice que en verdad la realidad de nosotros sea que amemos al desconocido. Y eso es morir a ti mismo, ¿verdad? Que no andemos tampoco diciendo, pues ya tengo un registro de las buenas obras que ha hecho. Mira, le ayudé aquí, ayudé allá. No, tampoco, ¿verdad? Ni tampoco hablar de ti mismo, sino que ya hablar nomás de la palabra de Dios o escuchar o de lo que estás haciendo tú, pero que Dios está haciendo en tu vida. Todo eso es morir a ti mismo. Dice, cuando puedes ver la prosperidad de tu hermano y honestamente te alegras con él en el espíritu
y no sientes envidia ni cuestionas a Dios, porque tus propias necesidades son más grandes. Eso es morir a ti mismo. Cuando tú ves que a alguien le va bien y está prosperando, gloria a Dios. Pero tú no vas a reclamar a Dios, decirle, Señor, ¿por qué a Él sí y a mí no? Yo tengo más necesidades que Él. No, antes te alegras en espíritu por Él. Y eso es morir a ti mismo, porque el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Y cuando Él nos da bendiciones o nos da, es porque también quiere que demos, ¿verdad? Pero también debemos de estar con lo que la palabra de Dios nos indica, ¿verdad? Para llevar a cabo su palabra. Dice que cuando recibes corrección de uno menor que tú y te sometes en humildad eterna y externamente, sin dejar crecer el resentimiento o la rebeldía en tu corazón. Eso es morir a ti mismo. Si viniera una persona más menor, más joven, y exhorta o le habla, le llama la atención, ¿verdad?, a alguien más grande, pues aquella persona más grande se puede sentir, ¿verdad?, porque va a ser uno más joven o más chico que él o ella, y va a decir, ¿cómo este muchacho, cómo este hermano más joven me va a venir a corregir? ¿Verdad? Entonces puede sentir resentimiento y ya no va a querer ni venir o ya no va a querer ni buscar. ¿Por qué? Porque le metió resentimiento. O se pone en rebeldía la persona y le dice sus cosas allí mismo, ¿verdad? Bueno, ¿y tú por qué me dices? Si yo tengo más años que tú y yo tengo más... Pues no se ve, ¿verdad? O sea, dijera el muchacho, ¿verdad? Pero no. Entonces, si la persona también acepta y recibe la corrección de cualquiera, ¿verdad?, de cualquiera persona que venga y que te quiera corregir y tú lo aceptas sin resentimiento y sin rebeldía, eso es morir a ti mismo. Ahora, si nosotros estamos haciendo las cosas de otra forma, donde nos defendemos o hacemos todo lo contrario, entonces no nos estamos negando a nosotros mismos. No estamos haciendo morir a nosotros mismos, ¿verdad? Y la palabra dice que debemos de negarnos a nosotros mismos, dice, porque si quieren venir en pos de mí, ¿verdad? Niéguense ustedes mismos, ¿verdad? Ahora, una pregunta para pensar individualmente, cada quien que piense, ¿verdad?, cómo están. Pero la pregunta es, ¿sigo yo el ejemplo de Jesús? ¿Y cómo está mi amor? ¿Cómo está mi obediencia? ¿Cómo está mi servicio? Mi humildad. Si usted lo ve y dice, yo estoy bien, yo ando bien, yo sí estoy poniendo un buen ejemplo como Jesús lo dejó, gloria a Dios, ¿verdad? Dice, ¿soy un buen ejemplo para otros en humildad? Y si sí está haciendo bueno o está bien, o cómo puede usted contestar esas preguntas, pues entonces usted va a ver si. Y si estamos bien, porque lo que queremos es ser más humildes, hermanos. Amén. El Señor quiere que seamos más humildes, ¿verdad? Amén. Por eso nos dice que sigamos el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces hay que ser humildes. Porque mire lo que dice Proverbios 29:23. Amén. Amén. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Gloria a Dios. Dice que la abate, ¿verdad?, la soberbia. El que no es humilde, entonces, como decíamos el domingo pasado, que lo contrario de la soberbia, lo contrario de humildad es soberbia. Y la soberbia te abate. Cuando tienes soberbia, no te deja estar ni a gusto. No estás tranquilo. Estás como que te trae así, para acá y para allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es tranquilo, no tienes aquel amor, no estás en paz. Pero si tienes humildad en tu corazón, mire que usted va a estar bien tranquilo, bien en paz. Y también queremos que hoy pues salgamos de aquí un poco más con humildad, que el Señor obra a través de este mensaje, nos ponga en nuestros corazones a querer ser más humildes, a buscar más de Él, porque mire también lo que dice Sofonías 2:3. Amén. Dice,
buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dice, ustedes, los humildes, los que obedecen a Dios, búsquenlo y procuren ser justos, y quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Viendo que ya estamos pues ya en últimos tiempos, en las cosas como están ahorita, si de repente el Señor sea el día del enojo de Jehová, dice que si somos humildes y obedecemos a Dios, quizás nos guarde, ¿verdad?, en ese día, porque somos humildes. Pero los que no sean humildes, los que no están haciendo ni están queriendo cambiar o que no están queriendo buscar de Dios, por eso dice, ustedes humildes, busquen más a Dios, búsquenlo, ustedes humildes, ¿verdad? Y hay que buscar más de Él para que Él nos guarde en ese día, nos guarde en todo tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermanos, ¿verdad? Y pues que la gracia y la misericordia y la paz, hermanos, esté con ustedes. Dios los bendiga. Amén. Aleluya. Denle un aplauso Gloria a fuerte a Dios. Cristo.